Bienvenidos a Hati, bienvenidos al curso de física universitaria. Hoy vamos a ver un tema bastante importante que es fuerza e interacciones. Esto es parte de la nueva unidad de la unidad 4, leyes del movimiento de Newton. Entonces hoy vamos a empezar con fuerza e interacciones. Más o menos para recapitular, en este capítulo básicamente introducimos lo que es la dinámica. Vamos a poner un primer concepto acá, que es la dinámica. La dinámica tiene que ver con el origen de las fuerzas, o el origen del movimiento. A diferencia de la cinemática solo es el estudio del movimiento, solo le importa el movimiento. Dentro de la dinámica, nosotros profundizamos qué es, cómo se origina. Y una primera explicación de ese origen del movimiento, pues nos la dio Newton, mediante las leyes de Newton. Las leyes de Newton son una explicación bastante aproximada o bastante... Por eso son leyes, ¿no? Cuando una teoría es verificada, se le dicen leyes. Entonces es una teoría bastante masticada y estudiada que dio origen a una parte principal de la física que antes se llamaba la mecánica clásica. O la mecánica newtoniana. Es a partir de estas leyes de Newton en donde podemos entender cómo se origina el movimiento. Antes de empezar a entender el movimiento, nosotros tenemos que entender qué son las fuerzas. Porque las fuerzas son lo que originan el movimiento, basándonos en las leyes de Newton. Esas fuerzas pueden manifestarse de dos formas. Pueden ser por empujón o por un tirón. Ya, acá vamos a poner fuerzas. Es decir, si en un cuerpo nosotros realizamos un empujón o un tirón, por ejemplo, a partir de un cable, hablamos de fuerza. Por ejemplo, estas dos vendrían a ser fuerzas de contacto, entre paréntesis. Existen otro tipo de fuerzas que no son de contacto, que vienen a ser las fuerzas de largo alcance. Esos son otro tipo de fuerzas que no vamos a estudiar acá porque tienen otra naturaleza. Entonces acá vamos a poner fuerzas y entre paréntesis de largo alcance. Quizás sí podamos estudiar una en específico que sí es una fuerza de largo alcance. Por ejemplo, las fuerzas, la que se produce entre los imanes, la fuerza magnética. O la misma fuerza de gravedad. Esas son fuerzas que no necesariamente requieren un contacto. Simplemente podríamos considerar la cercanía entre estos objetos. También la fuerza eléctrica también. Fuerza eléctrica. Simplemente por la proximidad de estos cuerpos se van ejerciendo fuerzas entre ellos o por la presencia de campos. En nuestro caso vamos a enfocarnos en este capítulo en el estudio de las fuerzas. Y vamos a mencionar diversos tipos de fuerza. Acá vamos a profundizar lo que es, por ejemplo, la fuerza normal. La fuerza normal vendría a ser justamente un tipo de fuerza. Acá vamos a poner fuerza normal.
tipos de fuerza, llamémoslo así. A grosso modo, existen 4 tipos de fuerzas. Existen, en este capítulo vamos a estudiar esos 4 tipos de fuerzas. Puede haber más, ¿no? Tipos de fuerza. Y bueno, esto podría ser una clasificación en base a su disposición. Por ejemplo, la fuerza normal es la que ejerce un empujón sobre el cuerpo perpendicular a la superficie. Esa es la fuerza normal. Por ejemplo, si un objeto descansa sobre una mesa, la mesa ejerce una resistencia a este cuerpo, un empujón hacia arriba, de tal manera que este objeto no caiga, ¿no? Existe una acción y una reacción, que es lo que vamos a ver como las leyes de Newton. No se preocupen, todo a su debido tiempo. Y en este caso, si el plano está inclinado, ocurre lo mismo. Va a existir una acción y reacción. Entonces, podemos decir que podemos acá precisar las leyes de Newton, si gustan, ¿no? Las leyes de Newton. Antes de entrar a este concepto de fuerza, yo creo que es importante mencionar de antemano cuál es la naturaleza de las leyes de Newton. Vamos a poner acá las leyes de Newton. Así como un resumen. Son 3 leyes. 1, 2, 3. La primera ley es la ley de acción y reacción. La primera ley nos dice que si la fuerza neta sobre un cuerpo es 0, su movimiento no cambia. Si la fuerza neta sobre un cuerpo es 0, su movimiento no cambia. Es decir, mientras no actúe una fuerza sobre un cuerpo, este va a seguir desplazándose en la misma dirección, en el mismo sentido, con la misma rapidez, o puede estar descansando. La segunda ley relaciona la fuerza con la aceleración cuando la fuerza neta no es 0. O sea, si la fuerza neta es diferente de 0, existe una relación entre la fuerza y su rapidez. Mejor dicho, existe una relación entre la fuerza y su aceleración. ¿Ya? Este vendría a ser la fuerza neta. Esta va a ser más o menos la forma en que se va a describir su movimiento. Acá vamos a poner neta, para luego moverlo acá arriba. Y la tercera ley es la relación que entre las fuerzas que ejercen dos cuerpos que interaccionan entre sí. ¿Ya? Esta es la ley de acción y reacción. Acción y reacción. Si lo he mencionado al inicio es porque la primera y la tercera se parecen mucho y ambos conforman la estática. Así vamos a precisar. Ambos son la estática. Y este segundo es la dinámica. Entonces, precisamos unos conceptos todavía. La estática es el estudio de objetos cuya rapidez es 0 o que están en equilibrio o están en reposo. Y la dinámica son el estudio de objetos que no están, el movimiento de objetos que no están en reposo. Es decir, que su fuerza neta no es 0. Bien, entonces acá podemos precisar 4 tipos de fuerza. La fuerza normal vendría a ser una fuerza de reacción. Puede originarse a partir de una acción que podría ser el mismo peso. Vamos a ahora precisar una segunda fuerza, que es la fuerza de fricción. Esta fuerza de fricción justamente también corresponde a una fuerza de reacción. Una fuerza de reacción cuando el objeto está moviéndose o cuando tiene una fuerza que lo está desplazando. Además de la fuerza normal, una superficie puede ejercer una fuerza de fricción sobre un objeto que es paralela a la superficie.
Estas fuerzas podría ser una distribución de acuerdo a su posición o de acuerdo a su dirección de la fuerza. Podríamos mencionar también una tercera fuerza, que ya que estamos hablando de fuerzas de contacto, todas estas son fuerzas de contacto, es decir, los objetos se encuentran de alguna manera relacionados por medio de un contacto que existe entre sus partículas. Y esta sería la tensión, ¿no? Por medio de un cable. La fuerza de un tirón ejercida sobre un objeto por medio de una cuerda u otro objeto que se pueda mover, como un cordón, etc. Y por último, esta quizás sería la primera fuerza de largo alcance, ¿no? La única fuerza de largo alcance que vamos a estudiar, puesto que hay muchas más, que sería esta, la fuerza del peso. En otros contextos también se dice la fuerza de gravedad. Pues esto es el tirón de la gravedad sobre un objeto que es una fuerza de largo alcance, una fuerza que actúa en distancia. Estos 4 tipos de fuerzas son las que vamos a nosotros a estudiar en este capítulo. Son fuerzas principalmente de contacto, pero también existen fuerzas de largo alcance. Perfecto. Ahora, estas fuerzas cumplen un principio. Acá vamos a denominarlo la superposición de fuerzas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando sobre un objeto, tenemos acá el objeto, un bloque, y este bloque se encuentra descansando en una superficie, y sobre este bloque yo actúo una fuerza F1, la fuerza es un vector, y otro vector F2, ¿ya? Sobre este bloque podemos decir que en general actúa solamente una fuerza entre en este bloque. Vamos a decir así. Que esto es similar a plantear como si nosotros eliminásemos esas fuerzas y las sustituyéramos por otras. Esto es lo mismo que representar lo siguiente. Es como si nosotros quitásemos esta fuerza y lo reemplazásemos por una. Vamos a poner acá una, que vendría a ser esta de acá. Ese de ahí. Entonces, quizás es un poco grueso acá la tinta. Vamos a poner como si reemplazásemos esta fuerza por una así. Y esa de ahí la vamos a considerar una fuerza resultante. ¿Ya? ¿Qué vendría a ser la suma? En este caso la fuerza resultante es igual a la suma vectorial de las dos fuerzas. Y claro, las otras dos fuerzas, si la hemos reemplazado, ya no deberían estar ahí. Ya no deberían estar ahí. Por eso las podemos inclusive eliminar. Acá vamos a trazarlos así como si estuviesen puntiagudos. Listo. Entonces, esta fuerza resultante es la suma de estas dos y también la podemos proyectar para que se encuentre ahí. De esta manera, estos dos podría ser lo mismo que hablar de esta única fuerza que vendría a ser la suma de las dos. Pues esa suma de las dos vendría a representar la fuerza resultante. Ahora, puede suceder que estas dos fuerzas no se encuentren en esta disposición, sino se encuentren en esta otra disposición. Vamos a plantear un tercer ejemplo acá. Es decir, vamos a agarrar esto de acá, lo vamos a copiar y vamos a ponerlo abajito. Pues en este caso puede surgir lo siguiente, que una única fuerza, es decir, vamos a poner acá, puede surgir que acá actúa solo una fuerza F.
Bueno, en ese caso podríamos hacer lo siguiente. Acá lo voy a dibujar un poquito más grande porque requiero más atención en esta parte. Esto de acá lo podemos representar de la siguiente manera. Agarramos el mismo bloque. Vamos a poner a la derecha para que un poco vamos a representar este escenario. Tenemos la fuerza F que está actuando sobre este cuerpo. Esta es la fuerza F. Y lo podemos descomponer esta fuerza F. Es decir, vamos a borrar sus partes. Vamos a descomponer esta fuerza en dos fuerzas. Estas fuerzas pueden ser como las de acá, F1 y F2, pero lo tradicionalmente es que se descomponga en dos fuerzas que forman entre ellas como un triángulo. ¿Ya? Vamos a descomponerlas. Esta puede ser el Fx y esta puede ser Fy. Esta descomposición entonces en este sentido sería en el plano cartesiano y formaría un ángulo respecto a este plano cartesiano. Eso es lo que va a suceder. De esta manera, este Fx va a ser igual a F por el coseno del ángulo. Y este Fi vendría a ser al F por el seno del ángulo. Esa es una descomposición. De tal manera que, obviamente en este caso, si tenemos la fuerza F, vamos a borrar este F, sucedería lo mismo. Este F es igual a F coseno de teta, pero con un vector unitario I, más F por el seno de teta, multiplicado por el vector unitario J. Esa sería más o menos la forma en que vamos a trabajar una descomposición inversa. Ambos son lo mismo. Ambas formas de expresar esta situación es lo mismo. No, es como en vez de usar una cuerda, si esto es una cuerda, es como quitar esa cuerda y poner dos cuerdas, cuyas magnitudes van a ser estas. Ya, van a ser estas. Igual esto puede funcionar en un plano inclinado. ¿Ya? Por ejemplo, no sé si este objeto lo puedo rotar. Tenemos aquí el objeto. Y este objeto pues lo roto. Y sobre esto actúa una fuerza. Llamémoslo así. Una fuerza F. Entonces yo ubico acá mi plano inclinado. Este va a ser el X. Y acá también puedo trazar el Y. Y esta fuerza de acá la descompongo entonces. Vamos a ponerle con otro color mejor. Y un poquito más. Y así. Esta fuerza la puedo descomponer en una fuerza Fy y en una fuerza Fx. De esa manera la puedo descomponer también. ¿Ya? En este caso, pues formando un rectángulo y también su ángulo T. Se puede hacer eso también. O sea, existen muchas formas de hacer esta descomposición. Claro que esta descomposición lo voy a hacer con miras a poder yo desarrollar algo específico como un ejercicio. Bien. Igual, sobre un cuerpo, podemos hablar de múltiples fuerzas. Múltiples fuerzas. Por ejemplo, vamos a poner acá un bloquecito. Y sobre este bloquecito, esto se encuentra en una superficie, actúan múltiples fuerzas. Una fuerza F1, una fuerza F2, una fuerza F3, una fuerza F4 y así. Una fuerza F5, múltiples fuerzas, como les digo. Pues al final, vamos a ponerlo esto para que quede claro, ¿no? F1
más F2 más F3 más F4 y así sucesivamente. Todos estos nos va a dar la fuerza resultante, ¿ya? Y la fuerza resultante entonces vendría a ser la sumatoria. Esto es lo que todo esto podría representar así, ¿no? De F sub I desde I igual a 1. La sumatoria de todos. Lo mismo sucedería con sus componentes, ¿ah? Eso ocurre que la componente de la fuerza resultante, la componente X, fuerza resultante en X, vendría a ser a fuerza 1X más fuerza 2X más fuerza 3X, es decir, sus propias componentes. Y la fuerza resultante en Y igual a fuerza 1 en Y más fuerza 2 en Y más fuerza 3 en Y y así sucesivamente, ¿ya? Esto se llama descomposición. También esta descomposición de componentes ocurre cuando nosotros desglosamos cada una de sus componentes como si fuese el mismo vector. Entonces acá vamos a ponerlo de esta manera. Y quizás esto de acá lo vamos a poner un poquito más abajo para que no se confunda. Acá sobre este cuerpo están actuando múltiples fuerzas. Y al final, la fuerza, en este caso, ¿no? Rx vendría a ser F1x más F2x, porque está descomponiendo este vector principal, ¿no? Y Ry es igual a F2x más F1y F1y más F2y. Ya, esto es igual a fuerza resultante en X y fuerza resultante en Y. Lo mismo. Esa vendría a ser justamente la pequeña aclaración aquí. Y sin más, entonces, vamos a empezar con los ejercicios. Acá, por ejemplo, vamos a plantear un primer ejercicio. ¿Ya? Déjenme acá que tengo que bajar esto primero para poder resolver los ejercicios en la parte de abajo. Y esto quede así como un concepto. Perfecto, ya estamos acá. Bien. Dice así, ejercicio 1. Vamos a darle solución. Solución. Dos fuerzas tienen la misma magnitud. ¿Qué ángulo hay entre los dos vectores si su resultante tiene magnitud A? Tenemos dos fuerzas que tienen la misma magnitud. Puede ser esta fuerza F y esta otra fuerza F. Claro que ambos vectores no son lo mismo. Ambos vectores F1, vamos a decir, es su módulo, es igual a F2 en términos de módulo, y esto es igual a F, ¿ya? Y este sería su módulo F, y este sería el vector F2 y F1. Claro que F1 es distinto a F2, eso está claro. Dice, tenemos dos vectores que tienen la misma magnitud F, pueden ser estos dos. ¿Qué ángulo hay entre estos dos vectores y su resultante? Para hallar la resultante, yo tengo que poner uno después de otro. Entonces, en este caso, resultante. Vamos a poner acá primero a F1, sería algo así. F1. Y luego F2, así. Este podría ser F2. La resultante vendría a ser este vector que conecta el inicio del primer vector con el final del segundo vector. Y este de acá va a ser la fuerza resultante. ¿Ya? Y claro está, en este sentido, que la fuerza resultante es igual a F1 más F2. Vectorialmente eso se cumple. Pero ¿qué sucede? ¿Qué ángulo hay entre los dos vectores si su resultante tiene magnitud? Se dice que en este caso la fuerza resultante tiene una magnitud que es 2F. Pues para que esto suceda, estos dos vectores tienen que ser colineales. Es decir, estos dos vectores tendrían que estar uno después de otro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede suceder los siguientes casos. Por ejemplo, vamos a plantear así. Un vector
Vamos a plantearlo así. Dos vectores así. Vector F1 y F2. Vamos a plantear acá un vector y otro vector sobreexpuesto. F1, F2. Vamos a plantear acá, ¿qué más? Vectores así. F1. Pero bueno, al margen de esto. Vamos, planteémoslo así. F1 y el otro es F2. Son opuestos. Pues si nosotros lo ponemos uno después de otro, F1 y F2, de esa manera, ¿sí? F2, F1, y acá sería F1, F2, y acá sería F1 y F2. El vector resultante en este caso sería esto de acá. En este vector sería esto de acá. Y este vector sería acá. El módulo, en términos de módulo, este sería igual a 2F, porque uno viene después del otro. Ese sería el 2F. En este caso la fuerza resultante sería 0, porque inicia en F1 y vuelve a F2, ¿no? No recorre casi nada. Y en este caso FR2 sería, no sé, FR sería igual a 1.5 F, no sé, porque al final puede suceder esto, ¿ya? Puede suceder este escenario. Puede suceder inclusive este otro escenario. Por ejemplo, tenemos acá F1 y luego F2. Entonces si ponemos así, sería F1 y F2 así. F1, F2. Y si nosotros lo ponemos de esta manera, nos saldría un vector que F resultante sería igual a 0.5 F. Y bueno, esa no es la idea, ¿no? Entonces acá vamos a poner también que como son vectores, vamos a poner acá sus sombreritos, porque todos los vectores tienen estos sombreritos. Perfecto. Entonces nuestro escenario que nosotros estamos buscando es este de acá. Y esa vendría a ser nuestra respuesta. La respuesta a la A. ¿Qué pasa si queremos que este vector, su resultando sea raíz de 2f? Para que sea raíz de 2f, entonces vamos a poner acá la parte B. Pongamos acá B. Bien. Para que sea raíz de 2f, pues va a suceder esto de acá. Que si esta vector es f1 y este vector es f2, pues nos tiene que salir que la fuerza resultante es raíz de 2f, ¿no? Ambos tienen módulo f. F. Pues, ¿qué pasa? Si ocurre que en un triángulo sus lados miden 1 y este 1 y este mide raíz de 2, pues este triángulo es rectángulo. Es decir, su ángulo, el ángulo que forma acá esto, es un ángulo de 90 grados. Lo mismo pasa con este otro vector. Bueno, claro que acá el ángulo va a ser 45 grados, por tanto este va a ser 45 grados. Este escenario también va a suceder en un vector que tenga esta otra proporción. Por ejemplo, 3, 4 y 5. El ángulo aquí sería de 37 grados y este de 53 grados. Existen otro rectángulo, otro triángulo donde pues este puede ser 1, este puede ser 2 y este es raíz de 3. El ángulo aquí sería de 30 grados y 60 grados. Estos son los tres triángulos rectángulos más conocidos. Estos son los triángulos notables más conocidos. Triángulos notables. Vamos a ponerlo esto como si fuese una pequeña nota
una pequeña nota. Acá tengo que seleccionar todo para que pueda mover esto de acá. Listo. ¿Ya? Sin haciendo este paréntesis, entonces nos pregunta, ¿qué ángulo hay entre los dos? Pues, en ese caso, si dispongo a qué ángulo hay entre los dos, para que sea 2F, el ángulo que debe haber entre los dos, acá no he respondido la pregunta en la anterior. Vamos a mover esto vamos a mover junto con esto para que se vaya un poquito más abajo. Pues de aquí vamos a decir que el ángulo que forman estos dos vectores sería este ángulo θ. Este sería el ángulo θ. Este sería el ángulo θ. Y en este caso el dibujo, creo que el mejor dibujo sería así, ¿no? Un vector hacia allá y el otro vector hacia acá. Este es F1 y este es F2. Pues el ángulo que formaría en este caso sería este θ. Para que suceda esto, el ángulo θ tiene que ser mayor a 90 grados y menor a 180 grados. Para que suceda esto, el ángulo θ tiene que ser menor a 90 grados y claro, mayor a 0 grados. Para que suceda esto, el ángulo θ tiene que ser igual a 0 grados. Y para que suceda esto, el ángulo θ tiene que ser igual a 180 grados. Entonces, el ángulo es 0 grados. Pero ¿qué pasa en este caso? Vamos a poner los dos vectores como si tuviesen el mismo origen. Vector F1 ahí y el vector F2 acá. Entonces, este ángulo que va a formar estos dos ángulos vendría a ser 90 grados. Esto de acá. Entonces, el ángulo sería 90 grados para la B. Y para la C, 0. ¿No? Sería, en este caso, el escenario para que sea esto, sería este escenario, ¿no? Este de acá. Este sería el escenario de la C. Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo acá abajo. Porque este sería el último escenario, la de la C. Entonces el ángulo sería 180 grados. Perfecto, con eso ya hemos resuelto el primer ejercicio. Vamos a resolver el segundo ejercicio. Dice así. Vamos a ubicar esto un poquito más abajo. Aquí quizás. Y pongamos el segundo ejercicio. Solución. En vez de usar los ejes X e Y de la figura, acá vemos la figura, use los ejes girados 37 grados en el sentido antihorario, de modo que el eje Y sea paralelo a la fuerza de 250 newtons. Y A, para estos ejes, obtenga los componentes X e Y de la fuerza neta sobre el cinturón. Y B, use los componentes para obtener la magnitud y la dirección de la fuerza neta. En este caso tenemos más o menos este ejemplo. Este ejercicio viene de uno previo. Estos ejercicios los saco del libro de Sir Szymanski, física universitaria del mismo nombre. Y es un ejercicio donde se plantea el siguiente escenario. Vamos a copiar acá la imagen. Hay tres luchadores de sumo que jalan entre ellos ejercicios una fuerza F1, F2 y F3. Claro que F1 tiene una componente. ¿Bien? La idea de este ejercicio dice, calcular la fuerza resultante, que es un ejemplo sencillísimo. Pero en este caso dice, en vez de usar los ejes X e Y de la figura, use girados 37 grados en el sentido antihorario. Entonces, acá por ejemplo tenemos este escenario, pues los vamos a girar. Ya, esto de acá lo vamos a girar. Si lo giramos, vamos a sobreescribir sobre este ejercicio, a ver. Ojalá pueda hacer esto. A ver, vamos a ver. Vamos a sobreescribir sobre este ejercicio. Perfecto, a ver. Acá está el origen. Acá está el vector F1Y.
el vector F1, el vector F1X, el vector F3. Claro que F1Y y F1X son los componentes, ¿no? Y acá está el eje Y, el eje X, y acá están las partes negativas de sus ejes, así como esta proyección. Perfecto. Entonces, si tenemos este escenario así, pues vamos a mover esto de acá para este lado, para que podamos utilizar un escenario parecido. Vamos a desplazar este objeto un poquito más a la derecha, para que podamos ubicar la imagen acá. Perfecto. Ahora nos dice que en este escenario vamos a girar el plano. Es decir, el eje X va a estar por acá, así, y el eje Y tendría que estar por acá, ¿no? Este sería Y' y este sería X'. Sería algo así, ¿ya? Dice que esto lo hemos girado 37 grados. Girar 37 grados en el sentido antihorario, de modo que el eje Y sea paralelo a la fuerza de 250 newton. Perfecto. Este F1 es 250 newtons. 250 newtons. El F2 es 50 newtons. Y el F3 es 120 newtons. Perfecto. Lo que nos preguntan es lo siguiente. Dice, para estos ejes obtenga los componentes X y Y de la fuerza. Perfecto. Las componentes de F, X y Y de la fuerza neta sobre el cinturón. Perfecto. Acá tendríamos que calcular entonces la fuerza neta, ¿no? De ese ejercicio que está en el texto de Szyr-Szymanski. Pues básicamente lo que se hace es descomponer esta fuerza F1 de 250 en sus componentes. De acá sería 150 newtons, este de acá, y este de acá sería 200 newtons, que sería este de acá. Entonces la fuerza resultante sería igual a F2, que apunta en el lado positivo, que sería 50i, menos 150i, que es eso que apunta en el lado negativo. Entonces eso sería la componente I. Más, en la componente Y sería el positivo este que genera 200J, se abrime. Y luego este negativo que sería menos 120J, que es este F3 que apunta hacia abajo. Esa sería más o menos la distribución. Tenemos que entonces la fuerza resultante es igual a menos 100i, y acá sería más 80J. Es decir, que dentro de nuestro plano cartesiano, X, Y, nuestro vector resultante está apuntando más o menos en este sentido. Esta sería la fuerza resultante de todas estas tres fuerzas. No sabemos el ángulo, ¿eh? No es que esto vaya a coincidir con este ángulo θ, no sabemos el ángulo. Pero lo que sí sabemos es que este ángulo es 53. Si este ángulo es 53, este ángulo es 37, porque 90 grados. Por tanto, este ángulo sería 53, 37. ¿Sí? Coincide. ¿Ya? Coincide, entonces el punto del F1 coincide con el eje Y. Perfecto. Hasta este punto yo puedo borrar inclusive estas dos fuerzas porque sus componentes no me interesan. Entonces voy a darle continuidad al eje cartesiano porque son esos tres vectores los que tengo que trabajar. Bien. Ahora vamos a calcular sus componentes. ¿Ya? Este vendría a ser F1. Este vendría a ser F2 y este vendría a ser F3. ¿Ya? Respecto a este nuevo plano cartesiano, el F1 está completamente en el eje Y, sería igual a
250 J, pero este no es cualquier J, este es J'. Ya, este es J'. ¿Qué vendría a ser el sistema de vectores unitarios en el eje girado, ¿no? Eso está girado. Perfecto. El problema va a ser F2. F2 entonces va a tener que proyectarse en este nuevo sistema cartesiano. Entonces, tenemos acá este vectorcito que está así. Y el sistema cartesiano nuevo que es algo así. Donde este ángulo es 37 grados. Entonces, este vector se va a descomponer en dos componentes. Una acá y otra acá. Este es X y este es menos Y. Entonces F2 tendría que ser de lo que es 50 newtons. F2, esto es 50. Esto vendría a ser 30 y esto sería 40. Entonces F2 sería 40i' menos 30j'. Esa sería la forma en que se va a descomponer. Y por último el F3. Lo mismo, con F3 va a suceder lo mismo. Acá tenemos a F3 que apunta hacia abajo. Y el sistema cartesiano, que más o menos es así. Este sería menos X. Y este es menos Y. Trabajamos ahora el ángulo. Si esto es 37, esto también es 37. Si esto es 37, esto es 53 y esto es 37. Este vector F3 ya, es 120. Tendría dos componentes entonces. 120 sería 5. La quinta es 24. 24 por 3 es 72. Y 24 por 4 es 86. 96. En estos sentidos. Entonces F3 sería igual a menos 72 y prima menos 96 J'. Básicamente esa sería la nueva distribución en estos planos cartesianos. Ahora, en estos tres yo puedo sumar estos tres vectores que me vendría a ser la fuerza resultante prima, porque está en un plano cartesiano rotado. Sumemos. Y con I sería 40 menos 72. Sería 40 menos 72 igual a menos 32 I'. Y el siguiente vector sería 250 menos 30 menos 96. Sería más 124 J'. Y en este escenario, ¿ya? Si tenemos aquí nuestro plano cartesiano, llamémoslo así, girado. Esto es X y esto es Y. Intentemos ubicar entonces, menos 32 sería para acá y hacia arriba sería, este sería el vector fuerza resultante. En ambos sistemas coordenados llegamos a la misma conclusión. Los vectores apuntan en la misma dirección, a pesar de que el sistema coordenado que hemos elegido es diferente. B. Use estas componentes para obtener la magnitud y dirección de la fuerza neta. Ya lo hemos calculado acá. Esto sería la A. ¿Listo? Todo esto sería la A. Y la fuerza B, neta B, sería esto de acá. Entonces vamos a poner acá B. Y en este caso sería esta suma, ¿no? Sería toda esta suma. Y listo. Con eso ya hemos calculado la fuerza neta sobre estos vectores. Pasemos entonces al siguiente ejercicio, que es el ejercicio 3. Vamos a ponerlo acá. Ejercicio 3. A ver, vamos a poner esto acá.
Y ubiquemos. Ejercicio número 3. Perfecto. Y empezamos. Un almacenista empuja una caja por el piso, como se indica en la figura, con una fuerza de 10 newtons, que apunta a 45 grados hacia abajo de la horizontal. Obtenga las componentes horizontal y vertical de la fuerza. Sencillo. Tenemos, en este caso, un bloque, solución. Tenemos un bloque donde se empuja con esta fuerza. Esta fuerza, F es igual a 10 newtons. Y hace 45 grados con la horizontal. Esta fuerza la puedo descomponer en dos fuerzas. Lógicamente esto también es 45. Y si esto es 45, eso sería F entre la raíz de 2 y F entre la raíz de 2 por el triángulo notable de 45 grados que lo habíamos mencionado acá. Vamos a copiar ese triángulo notable por si las moscas. Vamos a copiar este triángulo notable y lo vamos a mover abajo. Acá. Entonces, sería Fx, la componente horizontal y vertical sería Fx y Fy. Fx sería F sobre la raíz de 2 y Fy sería F sobre la raíz de 2. Esto sería igual a 10 sobre la raíz de 2, 10 sobre la raíz de 2. Y esto es igual a, multiplicamos raíz de 2 y raíz de 2 arriba y abajo. Acá por ejemplo, multiplicamos por raíz de 2 abajo y por raíz de 2 arriba. Nos queda 10 raíz de 2 sobre 2, porque raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Le sacamos mitad y nos queda 5 raíz de 2. 5 raíz de 2. Acá I y acá J. El de acá va a ser negativo porque apunta hacia abajo y ambos están en newtons. Y listo. Esta vendría a ser la respuesta a este ejercicio. Vayamos al siguiente ejercicio, el cuarto. Vamos a ver qué tal nos va. Solución. Planteemos la solución. Un hombre arrastra hacia arriba un baúl por la rampa de un camión de mudanzas. La rampa está inclinada 20 grados y el hombre tira una fuerza cuya dirección forma un ángulo de 30 grados. Acá tenemos la imagen. Voy a copiar la imagen para que se pueda ver esto, para poder ilustrar un poquito mejor esto. Acá está. Dice así: ¿qué se necesita para que la componente Fx quede paralela a la rampa? Para que la componente Fx paralela a la rampa sea de 60 newtons. ¿Ya? No nos dan la magnitud de la fuerza. Entonces, acá lo que vamos a hacer es utilizar un sistema coordenado inclinado. Entonces acá vamos a trazar nuestro eje X, nuestro eje Y. Y acá vamos a trazar nuestro eje X así. Entonces, en ese sistema, esta F va a quedar dividido en dos componentes. Una componente acá y otra componente acá. Este va a ser Fx y este va a ser Fy. Bien. Entonces me dicen, la componente Fx paralela a la rampa sea 60 newtons. Entonces vamos a poner acá F por el coseno de 30 grados tiene que ser igual a 60. Esto es la A. Entonces F, el coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2. Ya, vamos a copiar igual acá el triángulo notable de 30 y 60. Estos generalmente son los triángulos notables más utilizados. El de 30 y 60, el de 45 y el de 37 y 53. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, el coseno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, raíz de 3 sobre 2. Entonces F por raíz de 3 sobre 2 es igual a 60. F sería igual a 120 porque 2 pasa a multiplicar a 60 sobre raíz de 3. Multiplico por raíz de 3 en ambos lados. Raíz de 3, raíz de 3. Y acá arriba sería, esto sería 3.
sería 120 entre 3, 40 raíz de 3. O que es lo mismo también decir 40 por raíz de 3, 69.28. 69.28 newtons. Este sería su componente, la componente Fx, ¿no? Fx. Perfecto. Eso tendría que ser F, para que su Fx sea 60. Vamos a ver a la B. ¿Qué magnitud tendrá entonces la componente F? Fy perpendicular a la rampa. Bueno, Fy sería igual a F por el seno de 30 grados. Sería igual a este 69.28 por el seno de 30 grados, que es un medio. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Y sería básicamente la mitad de esto. Esto entre 2 sería 34. O bueno, podría ser Fy igual a 20 raíz de 3, que es la mitad de eso. O 34.64 newtons. Y así termina este ejercicio tan sencillo. Estos dos últimos ejercicios han sido tremendamente sencillos. Vamos a ver si el quinto ejercicio nos termina siendo igual de sencillo como los dos anteriores. Vamos a plantear ejercicio 5 y el último, solución. Veamos. Dos perros tiran horizontalmente de cuerdas atadas a un poste. El ángulo entre las cuerdas es de 60 grados. Ya, acá tenemos un poste y dos perros que tiran, uno para acá y otro para acá. Dos perros tiran de una cuerda. Esto mide 60 grados, perdón, no es 30. 60 grados. Si el perro A ejerce una fuerza de 270 newtons, esto es 270 newtons, es el perro A, y el perro B, ejerce 300 newtons, calcule la magnitud de la fuerza resultante y su ángulo respecto de la cuerda del perro A. ¿Ya? Respecto de A. Entonces, vamos a hacer esto. Yo lo puedo ver así inclinado, pero cuando yo plantee mi sistema cartesiano, pues me puede resultar así, ¿no? Medio extraño. Voy a plantear así mi sistema cartesiano para que me resulte así. Pues esto de acá yo lo puedo rotar. Rotémoslo entonces. Vamos a rotarlo de tal manera que esto sea así. Completamente vertical. Y acá esto va a ser obviamente Y. Y y lo movemos. Listo. Entonces, ahí sí sería más sencillo trabajar. ¿Por qué? Porque A, o la fuerza en A, sería igual a 270I. Y la fuerza B la descompondríamos a partir del triángulo de 30 y 60 grados. Que es este mismo triángulo, lo vamos a copiar. Vamos a usar nuevamente este triángulo. Y lo vamos a poner acá. Triángulo 30 y 60. Entonces, la fuerza B se descompondría en dos componentes. Una hacia acá y otra hacia acá. Ya, esta sería fuerza en BY y esta sería fuerza en BX. Pues planteemos. Fuerza igual, acá tenemos el 300. Y eso así, ¿no? 60 grados. Esta es la fuerza en B del perro B. La fuerza de B en X y la fuerza de B en Y. Pues fuerza de BX sería igual a 300 por el coseno de 60 grados. Y fuerza BY sería 300 por el seno de 60 grados. Esto es igual, ya lo hemos visto, a 300 por raíz de 3 medios. Y eso sería 300 por un medio. Entonces esto de acá es igual a 150 raíz de 3. Y esto sería igual a 150. Listo. Newtons, ¿no? Obviamente, newtons. Vamos a moverlo un poco a la derecha, izquierda, para que esto se pueda notar un poco mejor. Perfecto, entonces sumemos la fuerza resultante
es igual a la suma de las fuerzas de sus componentes. Como esto es 100% I, eso sería I, y esto sería J, sería 270 más 150 raíz de 3 I más 150 J. Esta vendría a ser la fuerza resultante. Calculemos su magnitud entonces. Sería con la calculadora, nos ayudamos, 270 más 150 raíz de 3 sería igual a 529.81 I más 150 J. Esa sería la fuerza resultante. Perfecto, tenemos la fuerza resultante, que vendría a ser esto, pero lo que nos piden es su ángulo respecto a la cuerda del perro A y la magnitud. Entonces, para calcular la magnitud de la fuerza resultante, simplemente utilizamos Pitágoras. Sería la raíz cuadrada de 529.81 al cuadrado más 150 al cuadrado. Y esto nos sale igual, o vamos a ponerlo acá mejor, borramos esto de acá. Vamos a ver cuánto nos sale en la calculadora. Raíz cuadrada de 529.81 al cuadrado más 150 al cuadrado. Acompáñenme por favor. 550.64 newtons. Eso vendría a ser la fuerza resultante en general. Y sería algo así, ¿no? Si este es el eje X y el eje Y, la fuerza resultante sería algo así. Esto de acá. La suma entre F y este S. F1 y F2. Ahora lo que me importa también es el ángulo. Y el ángulo θ. Si esto es X y esto es Y, pues tiene dos componentes. Esta sería la fuerza resultante en X, que vendría a ser esta componente. Y esto de acá vendría a ser la fuerza resultante en Y, que vendría a ser esta componente. En ambos casos, pues entonces, podríamos plantear así. Ya, esta es una primera respuesta. Vamos a ver si calculamos acá abajito y ponemos la tangente de θ sería FRY sobre FRX. Y esto sería igual a 150 sobre 529.81. Es decir, 150 entre 529.81 me sale un valor de 0.28. Entonces θ sería igual al arc tangente de 0.28, que es igual a 15 grados. 15.81 grados sexagesimales. Y listo. Esa vendría a ser la solución a este ejercicio. Con esto hemos llegado a la parte final de esta pequeña introducción del capítulo de la unidad de leyes del movimiento de Newton, en donde hemos hablado de fuerza e interacciones. Suscríbanse, compartan, distribuyan este video y nos vemos en el siguiente capítulo.